Año 95 después de Cristo. Isla de Patmos, Grecia. Un anciano prisionero llamado Juan tiene visiones que aterrorizarán a la humanidad durante 2 milenios. Ve bestias emergiendo del mar, jinetes de la muerte cabalgando por la tierra, ángeles derramando copas de ira divina, y un dragón rojo con 7 cabezas haciendo guerra contra el cielo. Escribe todo en un texto que se convertirá en el capítulo final de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Lo escalofriante no es lo que vio hace 2000 años, es que sus profecías están cumpliéndose ahora mismo, frente a nuestros ojos, con una precisión que desafía toda explicación racional. Hoy vamos a explorar 100 predicciones del Apocalipsis que están sucediendo en este preciso momento. Desde señales celestiales hasta pandemias globales, desde guerras nucleares inminentes hasta tecnología de vigilancia total. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te hará cuestionar si realmente estamos viviendo los últimos días de la humanidad tal como la conocemos. Si te fascinan los misterios que conectan textos antiguos con realidad moderna, suscríbete a El Abismo del Misterio y activa la campanita. Aquí exploramos las profecías que otros canales temen tocar, donde lo sagrado y lo científico colisionan de formas que no puedes ignorar. Antes de sumergirnos en estas predicciones aterradoras, cuéntame en los comentarios si eres creyente, escéptico o simplemente curioso sobre estos temas. Me fascina saber qué perspectiva traes a este viaje apocalíptico que emprenderemos juntos. Pero primero, ¿quién fue Juan y por qué deberíamos creerle? Juan el apóstol era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, hermano de Santiago, pescador convertido en testigo de eventos que cambiarían la historia. Escribió el Evangelio de Juan, 3 cartas, y finalmente el Apocalipsis cuando tenía más de 90 años. El emperador romano Domiciano lo había exiliado a Patmos, una isla prisión rocosa en el mar Egeo, por negarse a renunciar a su fe. Fue allí, en soledad y persecución, donde recibió las visiones más perturbadoras jamás registradas. El Apocalipsis no es un libro fácil de leer. Está lleno de simbolismos crípticos, bestias con múltiples cabezas, números místicos como 666, y eventos sobrenaturales que desafían la física. Durante siglos, teólogos han debatido su interpretación. ¿Es literal o metafórico? ¿Describe eventos futuros específicos o principios espirituales atemporales? ¿Es profecía divina o producto de alucinaciones de un anciano traumatizado? Pero aquí está lo inquietante. Cada vez más eventos modernos encajan perfectamente con sus descripciones, incluso cuando se interpretan literalmente. La estructura del Apocalipsis sigue un patrón específico. Comienza con cartas a 7 iglesias de Asia Menor, cada una con advertencias y promesas. Luego Juan describe el trono de Dios y un libro sellado con 7 sellos que solo el Cordero puede abrir. Cada sello liberado desencadena eventos catastróficos: conquista, guerra, hambre, muerte, martirio, terremotos cósmicos. Siguen 7 trompetas, cada una anunciando desastres aún peores. Luego, 7 copas de ira divina que finalmente destruyen el sistema mundial corrupto. El clímax es la batalla de Armagedón, la derrota de Satanás, el juicio final y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Lo fascinante es que Juan describe estas visiones con lenguaje del siglo I, pero muchas parecen describir tecnología y eventos del siglo XXI. Hab, año 95 después de Cristo. Isla de Patmos, Grecia. Un anciano prisionero llamado Juan
tiene visiones que aterrorizarán a la humanidad durante 2 milenios. Ve bestias emergiendo del mar, jinetes de la muerte cabalgando por la tierra, ángeles derramando copas de ira divina, y un dragón rojo con 7 cabezas haciendo guerra contra el cielo. Escribe todo en un texto que se convertirá en el capítulo final de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Lo escalofriante no es lo que vio hace 2000 años, es que sus profecías están cumpliéndose ahora mismo, frente a nuestros ojos, con una precisión que desafía toda explicación racional. Hoy vamos a explorar 100 predicciones del Apocalipsis que están sucediendo en este preciso momento. Desde señales celestiales hasta pandemias globales, desde guerras nucleares inminentes hasta tecnología de vigilancia total. Prepárate porque lo que vas a descubrir te hará cuestionar si realmente estamos viviendo los últimos días de la humanidad tal como la conocemos. Si te fascinan los misterios que conectan textos antiguos con realidad moderna, suscríbete a El Abismo del Misterio y activa la campanita. Aquí exploramos las profecías que otros canales temen tocar, donde lo sagrado y lo científico colisionan de formas que no puedes ignorar. Antes de sumergirnos en estas predicciones aterradoras, cuéntame en los comentarios si eres creyente, escéptico o simplemente curioso sobre estos temas. Me fascina saber qué perspectiva traes a este viaje apocalíptico que emprenderemos juntos. Pero primero, ¿quién fue Juan y por qué deberíamos creerle? Juan el apóstol era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, hermano de Santiago, pescador convertido en testigo de eventos que cambiarían la historia. Escribió el Evangelio de Juan, 3 cartas, y finalmente el Apocalipsis, cuando tenía más de 90 años. El emperador romano Domiciano lo había exiliado a Patmos, una isla prisión rocosa en el mar Egeo, por negarse a renunciar a su fe. Fue allí, en soledad y persecución, donde recibió las visiones más perturbadoras jamás registradas. El Apocalipsis no es un libro fácil de leer. Está lleno de simbolismos crípticos, bestias con múltiples cabezas, números místicos como 666 y eventos sobrenaturales que desafían la física. Durante siglos, teólogos han debatido su interpretación. ¿Es literal o metafórico? ¿Describe eventos futuros específicos o principios espirituales atemporales? ¿Es profecía divina o producto de alucinaciones de un anciano traumatizado? Pero aquí está lo inquietante. Cada vez más eventos modernos encajan perfectamente con sus descripciones, incluso cuando se interpretan literalmente. La estructura del Apocalipsis sigue un patrón específico. Comienza con cartas a 7 iglesias de Asia Menor, cada una con advertencias y promesas. Luego Juan describe el trono de Dios y un libro sellado con 7 sellos que sólo el Cordero puede abrir. Cada sello liberado desencadena eventos catastróficos: conquista, guerra, hambre, muerte, martirio, terremotos cósmicos. Siguen 7 trompetas, cada una anunciando desastres aún peores. Luego 7 copas de ira divina que finalmente destruyen el sistema mundial corrupto. El clímax es la batalla de Armagedón, la derrota de Satanás, el juicio final y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Lo fascinante es que Juan describe estas visiones con lenguaje del siglo I, pero muchas parecen describir tecnología y eventos del siglo XXI. Habla de langostas, que son como caballos preparados para batalla, con rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león, corazas de hierro y colas que hieren como escorpiones. Durante siglos esto pareció pura fantasía. Pero en la era moderna, algunos intérpretes ven helicópteros de combate,
Las aspas rotan como langostas. Llevan soldados dentro visibles como rostros humanos. El ruido es ensordecedor como hierro y disparan misiles desde la cola. ¿Coincidencia o visión real de guerra futura? Otra profecía describe fuego cayendo del cielo que quema un tercio de la tierra. Durante milenios esto pareció imposible. Hoy, con armas nucleares, misiles intercontinentales e incendios forestales masivos causados por cambio climático, la descripción es aterradoramente literal. Juan también vio algo que hacía que el mar se convirtiera en sangre y todos los seres vivos en el mar murieran. Mareas rojas por floraciones de algas tóxicas, derrames petroleros masivos y zonas muertas oceánicas por contaminación hacen que esta profecía sea científicamente plausible y observable actualmente. Pero lo más escalofriante es la convergencia temporal. El Apocalipsis no predice eventos aislados, separados por siglos. Describe una cascada acelerada de catástrofes que ocurren simultáneamente en una generación específica. Jesús mismo dijo que cuando estas señales comenzaran a suceder juntas, esa generación no pasaría antes de que todo se cumpliera. Y aquí estamos en 2025, presenciando pandemias globales, tensiones nucleares, desastres climáticos sin precedentes, tecnología de vigilancia total y conflictos en Medio Oriente, todo ocurriendo simultáneamente. La convergencia es estadísticamente inquietante. Los escépticos argumentan que cada generación ha creído vivir en los últimos tiempos. Y tienen razón. Durante la peste negra, las guerras mundiales, la Guerra Fría, siempre hubo quienes vieron señales apocalípticas. Pero hay una diferencia crucial. Nuestra generación es la primera que posee tecnología para cumplir literalmente todas las profecías. Destrucción global instantánea con armas nucleares. Vigilancia total con satélites e inteligencia artificial. Control económico absoluto con monedas digitales. Comunicación instantánea global para que todo ojo vea eventos simultáneamente. Las capacidades técnicas finalmente existen. Además, una profecía específica marca el inicio del reloj apocalíptico, la restauración de Israel como nación. Durante 1900 años, desde la destrucción del templo en el año 70, los judíos estuvieron dispersos sin tierra propia. Cada intento de restauración fracasó durante milenios. El Apocalipsis y otros textos proféticos decían que Israel debía renacer antes del fin. En 1948, contra toda probabilidad, después del Holocausto, Israel se declaró nación independiente. Muchos teólogos marcan esa fecha como el inicio de la generación final. Si una generación bíblica son 70 u 80 años según Salmos 90, entonces 2025 cae exactamente en esa ventana profética. Entonces, ¿qué vamos a explorar específicamente? Veremos las señales celestiales, lunas de sangre, eclipses, asteroides amenazantes que el Apocalipsis describe como estrellas cayendo. Analizaremos pandemias y enfermedades que matan a gran parte de la humanidad. Examinaremos guerras y alineaciones políticas que preparan el Armagedón. Exploraremos desastres naturales acelerados. Investigaremos la tecnología de la marca de la bestia, que ahora es técnicamente posible. Y finalmente, evaluaremos si realmente estamos en los últimos días, o si esto es otro falso alerta en la larga historia de expectativas apocalípticas. Una advertencia final. Este tema es intensamente personal y divisivo. Creyentes lo ven como verdad divina revelada. Escépticos lo consideran superstición antigua. Nuestro enfoque será presentar los hechos verificables,
las profecías específicas y las coincidencias inquietantes, permitiéndote decidir qué significa todo esto. Pero una cosa es innegable. Nunca antes en la historia humana tantas profecías del Apocalipsis han sido técnicamente posibles y aparentemente en progreso simultáneo. Eso merece atención, independiente de tu postura religiosa. Prepárate para un viaje que cuestionará todo lo que creías saber sobre el futuro de la humanidad. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Juan ve el cuarto sello abrirse y emerge un jinete sobre un caballo amarillo verdoso, el color de un cadáver en descomposición. Su nombre es Muerte y el Hades lo sigue. Se les da poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras salvajes. Esta imagen aterradora de enfermedad global masiva parecía exageración poética durante siglos. Hoy, después de COVID-19 y frente a amenazas pandémicas emergentes, la profecía se lee como manual de epidemiología moderna. El cuarto jinete no solo cabalga, está galopando a velocidad acelerada. Comencemos con lo obvio. COVID-19. Entre 2019 y 2023, una pandemia global mató a millones, paralizó economías mundiales, cerró fronteras y cambió la sociedad permanentemente. El Apocalipsis predice específicamente pestilencias que afectarían al mundo entero simultáneamente. Durante la historia humana, las plagas eran regionales: peste bubónica en Europa, viruela en América, gripe española que, aunque global, no tenía la conectividad instantánea moderna. COVID fue la primera pandemia verdaderamente global en tiempo real, transmitida por viajes aéreos, rastreada minuto a minuto, experimentada simultáneamente por toda la humanidad conectada digitalmente. Pero la profecía va más allá. El Apocalipsis describe múltiples olas de enfermedad, no una sola pandemia. Habla de plagas que vienen en sucesión, cada una peor que la anterior. Desde 2000 hemos visto SARS, gripe aviar, MERS, ébola, Zika y COVID. La frecuencia está aumentando exponencialmente. Científicos advierten que estamos entrando en una seria era de pandemias, donde nuevas enfermedades emergerán regularmente debido a deforestación, cambio climático, comercio de animales salvajes y urbanización masiva. La Organización Mundial de la Salud mantiene una lista de cridomieracopatógeno XSIT, enfermedades desconocidas que inevitablemente surgirán. La profecía bíblica y la ciencia moderna convergen en la misma conclusión aterradora. El Apocalipsis también menciona específicamente os llagas malignas, que afligirán a quienes tengan la marca de la bestia. Durante siglos esto pareció místico. Hoy, con resistencia antibiótica creando superbacterias incurables, la descripción es inquietantemente literal. Infecciones bacterianas que antes se curaban con penicilina, ahora matan porque hemos creado cepas resistentes a todos los antibióticos conocidos. Staphylococcus aureus, resistente a meticilina; tuberculosis extremadamente resistente; gonorrea incurable. Estas setas y llagas malignas están reapareciendo exactamente como Juan las describió: dolorosas, visibles, mortales y sin cura disponible. Luego está la amenaza del permafrost. El Ártico se derrite a velocidades sin precedentes, liberando virus y bacterias congelados durante miles o millones de años. En 2016, Siberia experimentó un brote de anthrax cuando el permafrost liberó esporas de un reno muerto hace 70 años. Científicos han revivido virus de 30.000 años de antigüedad del hielo siberiano. Estos patógenos antiguos enfrentarían sistemas inmunológicos humanos
sin defensas evolutivas. El Apocalipsis habla de plagas que nunca se han visto antes, enfermedades contra las cuales no hay protección. El deshielo del permafrost hace esta profecía científicamente plausible y temporalmente inminente. La profecía menciona que 1/3 de la humanidad morirá por estas plagas. Con población global de 8.000 millones, eso significa más de 2.500 millones de muertos. Suena imposible hasta que consideras las pandemias históricas. La peste negra mató a 1/3 de Europa. La viruela eliminó hasta 90% de poblaciones indígenas americanas. La gripe española de 1918 mató 50 millones en una época con menos conectividad global. Con viajes aéreos modernos, una enfermedad suficientemente letal y contagiosa podría propagarse globalmente en días, no años. Los modelos epidemiológicos de la OMS para pandemias severas proyectan exactamente el tipo de mortalidad masiva que el Apocalipsis describe. El bioterrorismo añade otra dimensión aterradora. El Apocalipsis sugiere que algunas plagas no son naturales sino liberadas intencionalmente. La tecnología CRISPR permite ahora editar genéticamente virus para hacerlos más letales, contagiosos o resistentes a tratamientos. Laboratorios de investigación de ganancia de función experimentan con patógenos, aumentando deliberadamente su peligrosidad para Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Juan ve el cuarto sello abrirse y emerge un jinete sobre un caballo amarillo verdoso, el color de un cadáver en descomposición. Su nombre es Muerte, y el Hades lo sigue. Se les da poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras salvajes. Esta imagen aterradora de enfermedad global masiva parecía exageración poética durante siglos. Hoy, después de COVID-19 y frente a amenazas pandémicas emergentes, la profecía se lee como Manual de Epidemiología Moderna. El cuarto jinete no solo cabalga, está galopando a velocidad acelerada. Comencemos con lo obvio. COVID-19. Entre 2019 y 2023, una pandemia global mató a millones, paralizó economías mundiales, cerró fronteras y cambió la sociedad permanentemente. El Apocalipsis predice específicamente pestilencias que afectarían al mundo entero simultáneamente. Durante la historia humana, las plagas eran regionales: peste bubónica en Europa, viruela en América, gripe española que, aunque global, no tenía la conectividad instantánea moderna. COVID fue la primera pandemia verdaderamente global en tiempo real, transmitida por viajes aéreos, rastreada minuto a minuto, experimentada simultáneamente por toda la humanidad conectada digitalmente. Pero la profecía va más allá. El Apocalipsis describe múltiples olas de enfermedad, no una sola pandemia. Habla de plagas que vienen en sucesión, cada una peor que la anterior. Desde 2000 hemos visto SARS, gripe aviar, MERS, ébola, Zika y COVID. La frecuencia está aumentando exponencialmente. Científicos advierten que estamos entrando en una era de pandemias, donde nuevas enfermedades emergerán regularmente debido a deforestación, cambio climático, comercio de animales salvajes y urbanización masiva. La Organización Mundial de la Salud mantiene una lista de patógeno X, enfermedades desconocidas que inevitablemente surgirán. La profecía bíblica y la ciencia moderna convergen en la misma conclusión aterradora. El Apocalipsis también menciona específicamente llagas malignas que afligirán a quienes tengan la marca de la bestia,
Durante siglos esto pareció místico. Hoy, con resistencia antibiótica creando superbacterias incurables, la descripción es inquietantemente literal. Infecciones bacterianas que antes se curaban con penicilina, ahora matan porque hemos creado cepas resistentes a todos los antibióticos conocidos. Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. Tuberculosis, extremadamente resistente. Gonorrea, incurable. Estas llagas malignas están reapareciendo exactamente como Juan las describió: dolorosas, visibles, mortales y sin cura disponible. Luego está la amenaza del permafrost. El Ártico se derrite a velocidades sin precedentes, liberando virus y bacterias congelados durante miles o millones de años. En 2016, Siberia experimentó un brote de anthrax cuando el permafrost liberó esporas de un reno muerto hace 70 años. Científicos han revivido virus de 30.000 años de antigüedad del hielo siberiano. Estos patógenos antiguos enfrentarían sistemas inmunológicos humanos sin defensas evolutivas. El Apocalipsis habla de plagas que nunca se han visto antes, enfermedades contra las cuales no hay protección. El deshielo del permafrost hace esta profecía científicamente plausible y temporalmente inminente. La profecía menciona que 1/3 de la humanidad morirá por estas plagas. Con población global de 8.000 millones, eso significa más de 2.500 millones de muertos. Suena imposible hasta que consideras las pandemias históricas. La peste negra mató a 1/3 de Europa. La viruela eliminó hasta 90% de poblaciones indígenas americanas. La gripe española de 1918 mató 50 millones en una época con menos conectividad global. Con viajes aéreos modernos, una enfermedad suficientemente letal y contagiosa podría propagarse globalmente, en días, no años. Los modelos epidemiológicos de la OMS para pandemias severas proyectan exactamente el tipo de mortalidad masiva que el Apocalipsis describe. El bioterrorismo añade otra dimensión aterradora. El Apocalipsis sugiere que algunas plagas no son naturales, sino liberadas intencionalmente. La tecnología CRISPR permite ahora editar genéticamente virus para hacerlos más letales, contagiosos o resistentes a tratamientos. Laboratorios de investigación de ganancia de función experimentan con patógenos, aumentando deliberadamente su peligrosidad para prepararse mejor. El debate sobre los orígenes de COVID-19, natural versus laboratorio, muestra que la distinción se ha difuminado peligrosamente. Un actor malévolo o accidente de laboratorio podría desatar una plaga diseñada que cumpla literalmente las profecías apocalípticas. La conexión entre enfermedad y hambruna que el Apocalipsis describe también está manifestándose. Las pandemias interrumpen cadenas de suministro agrícola, causan escasez de alimentos y aumentan precios hasta niveles de hambruna. Durante COVID vimos exactamente esto: disrupciones masivas en producción y distribución de alimentos, millones adicionales empujados al hambre extrema, economías colapsando bajo el peso de cuarentenas. El Apocalipsis no describe plagas o hambrunas aisladamente, sino como sistema interconectado de catástrofes que se amplifican mutuamente. Nuestra sociedad globalizada hace que este efecto dominó sea más probable y devastador que nunca. El texto también menciona que durante estas plagas la gente buscará muerte, pero no la encontrará. Sufrirán tanto que desearán morir, pero la muerte los eludirá. Esto parecía exageración dramática, hasta que consideramos enfermedades modernas, como ébola, donde las víctimas experimentan agonía extrema,
durante días o semanas antes de morir, o condiciones crónicas debilitantes causadas por virus como polio post-COVID, que deja a millones con síntomas permanentes. La medicina moderna puede mantener a las personas vivas, pero sufriendo de formas que antiguas generaciones no podían concebir. La profecía de sufrimiento prolongado sin escape es médicamente posible ahora. Luego está la predicción sobre enfermedades vinculadas a inmoralidad sexual. El Apocalipsis advierte sobre plagas que siguen a corrupción moral. Durante décadas, esto fue interpretado como juicio divino abstracto. Pero epidemiológicamente, VIH, sífilis resistente, gonorrea incurable, virus del papiloma humano causante de cáncer, todas son enfermedades de transmisión sexual que han aumentado dramáticamente con cambios en comportamiento sexual moderno. No es juicio moral, sino consecuencia biológica directa, pero el resultado es el mismo que la profecía describe: enfermedades específicas vinculadas a comportamientos específicos. La zoonosis, enfermedades que saltan de animales a humanos, es otro cumplimiento profético. El Apocalipsis menciona bestias de la tierra matando a la humanidad. 75% de enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas: COVID de murciélagos, VIH de primates, gripe aviar de aves, ébola de murciélagos, MERS de camellos. La destrucción de hábitats naturales fuerza contacto más cercano entre humanos y vida silvestre, aumentando probabilidades de saltos virales. Los mercados de animales vivos, que existen en muchas culturas, son bombas de tiempo epidemiológicas. La profecía sobre bestias matando a la humanidad es literalmente cierta cuando entendemos la virología moderna. Finalmente, el Apocalipsis describe que a pesar de estas plagas devastadoras, muchos no se arrepentirán ni cambiarán sus caminos. Seguirán con sus prácticas que causan las enfermedades. Esta es quizás la parte más escalofriante, porque la estamos viendo en tiempo real. A pesar de pandemias, seguimos deforestando, manteniendo mercados de animales vivos, viajando globalmente sin restricciones ecológicas, rechazando lecciones aprendidas. COVID debería haber transformado nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros. En cambio, apenas terminó, regresamos a patrones que garantizan la próxima pandemia será peor. La pregunta no es si otra pandemia vendrá. Científicos garantizan que vendrá, probablemente múltiples. La pregunta es cuándo, qué tan letal será, y si esta vez cumplirá completamente la profecía del cuarto jinete, matando a un cuarto de la humanidad. Tenemos las herramientas para prevenir o mitigar pandemias futuras: sistemas de vigilancia epidemiológica, desarrollo rápido de vacunas, coordinación internacional. Pero también tenemos las vulnerabilidades que hacen catástrofes más probables: sobrepoblación, viajes globales, resistencia antibiótica, cambio climático, laboratorios experimentando con patógenos peligrosos. El cuarto jinete cabalga y la humanidad parece decidida a despejarle el camino en lugar de bloquearlo. El Apocalipsis describe una tierra literalmente convulsionando en sus últimos días, terremotos masivos que mueven montañas e islas de sus lugares, el sol quemando a la gente con calor feroz, los ríos y fuentes de agua convirtiéndose en sangre o secándose completamente, granizo gigante del tamaño de un talento, aproximadamente 30 kilos, cayendo del cielo, el mar rugiendo con olas como nunca se han visto. Durante 2000 años, estas descripciones parecieron hipérbole apocalíptica. Hoy, con cambio climático acelerado, eventos meteorológicos extremos y desastres naturales batiendo récords cada año,
Las profecías se leen como reportes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La Tierra está en agonía, exactamente como Juan lo predijo. Comencemos con los terremotos. El Apocalipsis menciona específicamente terremotos en diversos lugares como señal de los últimos tiempos. No solo terremotos, sino un aumento en frecuencia e intensidad. Los datos sismológicos confirman esto de forma inquietante. El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta que terremotos de magnitud 7 o mayor han aumentado significativamente desde 2000. El terremoto de Japón de 2011, magnitud 9.1, movió literalmente el eje de rotación de la Tierra y acortó el día en microsegundos. El Apocalipsis describe un terremoto tan masivo que inmestiaxa ninguno tan grande había ocurrido desde que el hombre está sobre la Tierra. Con la actividad sísmica intensificándose globalmente, esta profecía parece cada vez más plausible. La profecía sobre el sol quemando a la gente con fuego es aterradoramente literal ahora. El Apocalipsis capítulo 16 describe que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y éste quema a los hombres con fuego intenso. Las temperaturas récord globales están cumpliendo esto. Verano de 2023 fue el más caluroso registrado. Olas de calor en Europa, India, Medio Oriente y América del Norte han matado a miles por insolación directa. Phoenix, Arizona, alcanzó 52 grados Celsius. Irán registró 50 grados con sensación térmica de 70 y estas temperaturas son literalmente letales. Los humanos no pueden sobrevivir exposición prolongada. El sol está quemando a la gente exactamente como la profecía advirtió. Los océanos convirtiéndose en sangre también se está manifestando. El Apocalipsis describe que el mar se convierte en sangre, como de muerto, y todo ser viviente en el mar muere. Las mareas rojas causadas por floraciones de algas tóxicas están aumentando globalmente. Estas algas liberan toxinas que matan peces masivamente, tiñendo el agua de rojo, sangre literal. El Golfo de México, la costa de Florida, el Mar Rojo, todos experimentan estos eventos con frecuencia creciente. Pero hay algo peor. Zonas muertas oceánicas donde el oxígeno ha desaparecido completamente y nada puede vivir. La zona muerta del Golfo de México ahora cubre más de 20.000 kilómetros cuadrados. El mar literalmente está muriendo en secciones masivas. La sequía extrema y los ríos secándose cumplen otra profecía específica. El Apocalipsis dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secan para preparar el camino de los reyes del Oriente. El río Éufrates, uno de los más importantes de Medio Oriente, está secándose literalmente ahora. Presas en Turquía, Siria e Irak, combinadas con cambio climático, han reducido su flujo dramáticamente. En 2021, partes del Éufrates alcanzaron niveles tan bajos que aldeas antiguas sumergidas emergieron por primera vez en décadas. La profecía especifica este río por nombre y está cumpliéndose exactamente como se predijo hace 2000 años. Los incendios forestales apocalípticos son otra señal cumplida. El Apocalipsis describe que un tercio de la Tierra. El Apocalipsis describe una Tierra literalmente convulsionando en sus últimos días. Terremotos masivos que mueven montañas e islas de sus lugares. El sol quemando a la gente con calor feroz. Los ríos y fuentes de agua convirtiéndose en sangre o secándose completamente. Granizo gigante del tamaño de un talento, aproximadamente 30 kilos, cayendo del cielo. El mar rugiendo con olas como nunca se han visto.
Durante 2000 años, estas descripciones parecieron hipérbole apocalíptica. Hoy, con cambio climático acelerado, eventos meteorológicos extremos y desastres naturales batiendo récords cada año, las profecías se leen como reportes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La Tierra está en agonía, exactamente como Juan lo predijo. Comencemos con los terremotos. El Apocalipsis menciona específicamente terremotos en diversos lugares como señal de los últimos tiempos. No solo terremotos, sino un aumento en frecuencia e intensidad. Los datos sismológicos confirman esto de forma inquietante. El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta que terremotos de magnitud 7 o mayor han aumentado significativamente desde 2000. El terremoto de Japón de 2011, magnitud 9.1, movió literalmente el eje de rotación de la Tierra y acortó el día en microsegundos. El Apocalipsis describe un terremoto tan masivo que ninguno tan grande había ocurrido desde que el hombre está sobre la Tierra. Con la actividad sísmica intensificándose globalmente, esta profecía parece cada vez más plausible. La profecía sobre el sol quemando a la gente con fuego es aterradoramente literal ahora. El Apocalipsis capítulo 16 describe que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, y éste quema a los hombres con fuego intenso. Las temperaturas récord globales están cumpliendo esto. Verano de 2023 fue el más caluroso registrado. Olas de calor en Europa, India, Medio Oriente y América del Norte han matado a miles por insolación directa. Phoenix, Arizona, alcanzó 52 grados Celsius. Irán registró 50 grados, con sensación térmica de 70, y estas temperaturas son literalmente letales. Los humanos no pueden sobrevivir exposición prolongada. El sol está quemando a la gente exactamente como la profecía advirtió. Los océanos convirtiéndose en sangre también se está manifestando. El Apocalipsis describe que el mar se convierte en sangre como de muerto, y todo ser viviente en el mar muere. Las mareas rojas causadas por floraciones de algas tóxicas están aumentando globalmente. Estas algas liberan toxinas que matan peces masivamente, tiñendo el agua de rojo sangre literal. El Golfo de México, la costa de Florida, el Mar Rojo, todos experimentan estos eventos con frecuencia creciente. Pero hay algo peor. Zonas muertas oceánicas donde el oxígeno ha desaparecido completamente y nada puede vivir. La zona muerta del Golfo de México ahora cubre más de 20.000 kilómetros cuadrados. El mar literalmente está muriendo en secciones masivas. La sequía extrema y los ríos secándose cumplen otra profecía específica. El Apocalipsis dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secan para preparar el camino de los reyes del Oriente. El río Éufrates, uno de los más importantes de Medio Oriente, está secándose literalmente ahora. Presas en Turquía, Siria e Irak, combinadas con cambio climático, han reducido su flujo dramáticamente. En 2021, partes del Éufrates alcanzaron niveles tan bajos que aldeas antiguas sumergidas emergieron por primera vez en décadas. La profecía especifica este río por nombre y está cumpliéndose exactamente como se predijo hace 2000 años. Los incendios forestales apocalípticos son otra señal cumplida. El Apocalipsis describe que 1/3 de la Tierra es quemada. Australia en 2019 perdió área equivalente a Inglaterra completa en incendios. California experimenta temporada de incendios permanente. El Amazonas, pulmón del planeta,
arde en tasas récord. Grecia, Canadá, Siberia, todos enfrentan incendios sin precedentes en escala y ferocidad. El humo de estos incendios cruza continentes, oscurece el sol, causa problemas respiratorios a millones. La profecía sobre cielos oscurecidos por humo y 1/3 de la tierra quemada no es metáfora, es realidad documentada satelitalmente. El granizo gigante que el Apocalipsis describe también se está manifestando. La profecía menciona granizo del peso de un talento cayendo del cielo. 30 kilos de hielo cayendo es mortalmente destructivo. Eventos de granizo extremo están aumentando. Argentina experimentó granizo del tamaño de pelotas de softball en 2020. Texas, Colorado, India, todos reportan granizo cada vez más grande. La física atmosférica explica esto. Tormentas más intensas por calentamiento global crean corrientes ascendentes más fuertes que mantienen hielo en el aire más tiempo, permitiendo que crezca a tamaños nunca vistos. Lo que parecía imposible hace siglos es meteorológicamente rutinario ahora. Las tormentas y huracanes sin precedentes cumplen profecías sobre el mar embravecido. El Apocalipsis describe olas y rugido del mar que causan perplejidad y terror. Los datos son contundentes. Huracanes categoría 5 están aumentando en frecuencia. El huracán Katrina, Sandy, María, Harvey, Dorian, todos causaron devastación histórica. Tifones en Asia, ciclones en el Océano Índico, todos batiendo récords de intensidad. El calentamiento oceánico alimenta tormentas más poderosas. La física es simple. Agua más caliente significa más energía disponible. Las profecías sobre mares rugientes matando a miles no son exageración cuando consideramos que tsunamis modernos han matado cientos de miles en eventos individuales. La hambruna global vinculada a desastres naturales es otra conexión profética cumplida. El Apocalipsis describe que los desastres naturales causan escasez masiva de alimentos, sequías destruyen cosechas, inundaciones arrasan campos agrícolas, temperaturas extremas reducen rendimientos, langostas en proporciones bíblicas devastan África Oriental en enjambres tan grandes que oscurecen el sol. La Organización de Naciones Unidas advierte que cambio climático empujará a cientos de millones al hambre extrema en próximas décadas. La conexión entre convulsiones terrestres y hambruna masiva que el Apocalipsis describe está verificándose en tiempo real. El colapso de ecosistemas enteros también está profetizado. El Apocalipsis habla de 1/3 de criaturas marinas muriendo, 1/3 de árboles quemados, vida silvestre devastada. Estamos viviendo la 6ª extinción masiva. Poblaciones de vida silvestre han caído 60% desde 1970. Arrecifes de coral, ecosistemas oceánicos críticos, muriendo globalmente. El Amazonas acercándose a punto de no retorno, donde se convertirá en sabana. Especies extinguiéndose a ritmo 1000 veces mayor que la tasa natural. El Apocalipsis no describe solo eventos climáticos, sino colapso sistémico completo del ecosistema planetario que sostiene la vida humana. La acidificación oceánica es otra profecía cumplida. El Apocalipsis menciona que las aguas se vuelven amargas y muchos mueren por beberlas. Los océanos absorbiendo dióxido de carbono se están acidificando, alterando química oceánica fundamental. Esto mata corales, destruye cadenas alimenticias marinas y afecta agua potable en zonas costeras. El término amargas describe perfectamente agua que ha cambiado químicamente y ya no sostiene vida adecuadamente. La profecía captura la esencia del problema
incluso sin vocabulario científico moderno. Finalmente, el Apocalipsis predice que a pesar de estos desastres obvios, muchos no se arrepentirán ni cambiarán sus acciones destructivas. Esta es quizás la parte más deprimente, porque es absolutamente cierta. Negacionismo climático, rechazo a cambiar consumo, priorizar ganancias económicas sobre supervivencia planetaria. Conferencias climáticas producen promesas vacías mientras emisiones aumentan. La humanidad viendo la Tierra convulsionar y respondiendo con indiferencia o negación activa. La profecía sobre dureza de corazón frente a señales obvias se cumple tanto como las señales físicas mismas. La Tierra está en agonía. Los datos son irrefutables. Las profecías del Apocalipsis sobre una creación convulsionando en sus últimos días se están cumpliendo con precisión científicamente documentada. La pregunta ya no es si estas cosas sucederán, sino si tenemos tiempo de mitigarlas antes de que alcancen el punto de no retorno que el texto antiguo describe como inevitable. 14 de mayo de 1948. Después de 1900 años de dispersión, persecución y casi extinción en el Holocausto, David Ben-Gurion declara el establecimiento del Estado de Israel. Contra toda probabilidad histórica, política y militar, el pueblo judío regresa a su tierra ancestral exactamente como múltiples profecías bíblicas predijeron. Este evento es considerado por muchos teólogos como la señal más importante del inicio del reloj profético del fin de los tiempos. Porque sin Israel restaurado como nación, las profecías finales del Apocalipsis simplemente no pueden cumplirse. El reloj comenzó a correr hace 77 años, y cada tic-tac nos acerca al clímax que los textos antiguos describieron con detalles específicos que se están materializando frente a nuestros ojos. La restauración de Israel no fue evento menor o esperado. Durante casi 2 milenios, los judíos estuvieron sin tierra propia, dispersos por todo el mundo, perseguidos en prácticamente cada lugar donde se establecieron. Roma destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo y dispersó a los judíos deliberadamente. Todos los intentos de regresar a la tierra fracasaron durante siglos. Las cruzadas, el Imperio Otomano, el mandato británico, todos los poderes controladores de la región resistieron la idea de un Estado judío. Pero profetas como Ezequiel, Isaías y Jeremías habían predicho específicamente que en los últimos días Dios reuniría a Israel de todas las naciones donde habían sido dispersados y los restauraría en su tierra. Esto parecía imposible hasta que sucedió exactamente así. La profecía no solo decía que Israel regresaría, sino el contexto específico. Ezequiel capítulo 37 describe huesos secos que cobran vida, representando una nación renaciendo después de estar Wanmera muertas durante generaciones. La imagen de Israel renaciendo después del Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, cumple esta profecía con precisión escalofriante. Los sobrevivientes de campos de concentración, literalmente rescatados de entre los muertos, fueron quienes formaron el núcleo del nuevo Estado. La metáfora profética de huesos secos, cobrando vida, no podría ser más literal. Una nación casi exterminada, resurgiendo de las cenizas del intento de genocidio más sistemático de la historia. Pero la profecía va más allá de simplemente regresar. Isaías capítulo 66 predice que Israel nacería Carmonea en un dial, que una nación surgiría instantáneamente. Históricamente,
Las naciones se forman gradualmente a través de evolución política que toma décadas o siglos. Israel literalmente se declaró nación en un día específico, 14 de mayo de 1948. En 24 horas pasó de no existir a ser Estado reconocido. La precisión profética de Kilamer en un dial se cumplió literalmente de forma sin precedentes en la historia de formación de naciones modernas. La supervivencia militar de Israel también cumple profecías específicas. Rodeado por naciones enemigas con poblaciones y recursos militares masivamente superiores, Israel ha ganado todas las guerras existenciales que ha enfrentado. La Guerra de Independencia de 1948, la Guerra de los 6 Días de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973. Cada vez, contra probabilidades imposibles, Israel no solo sobrevivió, sino expandió su territorio. Zacarías capítulo 12 predice que Jerusalén sería Tafekascopa que embriagal para naciones circundantes, y que aunque todos los pueblos de la tierra se reunieran contra ella, Dios la protegería. La historia moderna de Israel parece cumplir esto exactamente. Supervivencia milagrosa contra coaliciones enemigas numéricamente superiores. Ahora llegamos a la profecía más controversial y potencialmente inminente, la reconstrucción del tercer templo. El Apocalipsis menciona específicamente el Templo Exist 14, de mayo de 1948. Después de 1900 años de dispersión, persecución y casi extinción en el Holocausto, David Ben-Gurion declara el establecimiento del Estado de Israel. Contra toda probabilidad histórica, política y militar, el pueblo judío regresa a su tierra ancestral exactamente como múltiples profecías bíblicas predijeron. Este evento es considerado por muchos teólogos como la señal más importante del inicio del reloj profético del fin de los tiempos. Porque sin Israel restaurado como nación, las profecías finales del Apocalipsis simplemente no pueden cumplirse. El reloj comenzó a correr hace 77 años, y cada tic-tac nos acerca al clímax que los textos antiguos describieron con detalles específicos que se están materializando frente a nuestros ojos. La restauración de Israel no fue evento menor o esperado. Durante casi 2 milenios, los judíos estuvieron sin tierra propia, dispersos por todo el mundo, perseguidos en prácticamente cada lugar donde se establecieron. Roma destruyó el segundo templo en el año 70, después de Cristo, y dispersó a los judíos deliberadamente. Todos los intentos de regresar a la tierra fracasaron durante siglos. Las cruzadas, el Imperio Otomano, el mandato británico, todos los poderes controladores de la región resistieron la idea de un Estado judío. Pero profetas como Ezequiel, Isaías y Jeremías habían predicho específicamente que en los últimos días Dios reuniría a Israel de todas las naciones donde habían sido dispersados y los restauraría en su tierra. Esto parecía imposible hasta que sucedió exactamente así. La profecía no solo decía que Israel regresaría, sino el contexto específico. Ezequiel capítulo 37 describe huesos secos que cobran vida, representando una nación renaciendo después de estar, o muerta, durante generaciones. La imagen de Israel renaciendo después del Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, cumple esta profecía con precisión escalofriante. Los sobrevivientes de campos de concentración, literalmente rescatados de entre los muertos, fueron quienes formaron el núcleo del nuevo Estado.
La metáfora profética de huesos secos cobrando vida no podría ser más literal. Una nación casi exterminada, resurgiendo de las cenizas del intento de genocidio más sistemático de la historia. Pero la profecía va más allá de simplemente regresar. Isaías capítulo 66 predice que Israel nacería ahora en un día, que una nación surgiría instantáneamente. Históricamente, las naciones se forman gradualmente, a través de evolución política, que toma décadas o siglos. Israel literalmente se declaró nación en un día específico, 14 de mayo de 1948. En 24 horas pasó de no existir a ser Estado reconocido. La precisión profética de Melilas en un día se cumplió literalmente de forma sin precedentes en la historia de formación de naciones modernas. La supervivencia militar de Israel también cumple profecías específicas. Rodeado por naciones enemigas con poblaciones y recursos militares masivamente superiores, Israel ha ganado todas las guerras existenciales que ha enfrentado. La Guerra de Independencia de 1948, la Guerra de los 6 días de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973. Cada vez, contra probabilidades imposibles, Israel no solo sobrevivió, sino expandió su territorio. Zacarías capítulo 12 predice que Jerusalén sería un copa que embriagal para naciones circundantes, y que aunque todos los pueblos de la tierra se reunieran contra ella, Dios la protegería. La historia moderna de Israel parece cumplir esto exactamente. Supervivencia milagrosa contra coaliciones enemigas numéricamente superiores. Ahora llegamos a la profecía más controversial y potencialmente inminente: la reconstrucción del tercer templo. El Apocalipsis menciona específicamente el templo existiendo durante la tribulación final. También lo hacen Daniel y otros profetas. El problema es que no hay templo actualmente. El segundo templo fue destruido en el año 70, y en su lugar ahora está la explanada de las mezquitas, con el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los sitios más sagrados del Islam. Reconstruir el templo judío requeriría remover estos edificios musulmanes, lo cual desencadenaría inmediatamente guerra regional o mundial. Sin embargo, organizaciones judías están preparándose activamente para esta reconstrucción. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los instrumentos y vestimentas necesarias para los servicios del templo según especificaciones bíblicas exactas. Tienen los candelabros de oro, el altar del incienso, las vestiduras sacerdotales, todo listo para uso inmediato. Han identificado y entrenado a Coanim, descendientes de la línea sacerdotal de Aarón, para servir en el templo. Han criado una vaca roja sin defecto, requisito específico para ceremonias de purificación, antes de que el templo pueda funcionar. Estos no son teóricos discutiendo posibilidades futuras, son preparativos prácticos concretos para evento que podría ocurrir en cualquier momento si las circunstancias políticas lo permiten. La profecía sobre Jerusalén, como centro del conflicto mundial final, también se está cumpliendo. Zacarías predice que Jerusalén se convertiría en cuiras piedra pesadán para todas las naciones, que todos los que intentaran moverla serían despedazados. La ciudad es actualmente el epicentro del conflicto más intratable del planeta. Estados Unidos movió su embajada allí, desencadenando controversia global. La ONU ha pasado más resoluciones sobre Jerusalén que sobre cualquier otro tema. Cada acción relacionada con Jerusalén
provoca reacciones internacionales desproporcionadas. Una ciudad de menos de 1 millón de habitantes domina titulares globales constantemente. La profecía sobre Jerusalén, siendo carga mundial, se cumple diariamente en noticieros internacionales. La alineación de naciones, predicha para la guerra final, también está tomando forma. Ezequiel capítulos 38 y 39 describen una coalición específica que atacará a Israel, Gog de la tierra de Magog, junto con Persia, Etiopía, Libia y otros. Los eruditos bíblicos generalmente identifican a Magog como Rusia, Persia como Irán, y los otros nombres con naciones africanas y de Medio Oriente. Esta coalición exacta nunca existió históricamente hasta ahora. Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia, todos están desarrollando relaciones militares y políticas más cercanas. Rusia e Irán específicamente tienen presencia militar coordinada en Siria, directamente en la frontera norte de Israel. La alineación geopolítica profetizada está materializándose por primera vez en la historia. La profecía también menciona que esta invasión ocurrirá cuando Israel esté viviendo en aparente seguridad y prosperidad. Ezequiel describe a Israel como le daba tierra de aldeas sin muros, pueblo viviendo confiadamente. Israel moderno es la nación más próspera de Medio Oriente, con economía tecnológica avanzada, estándar de vida alto y sociedad abierta, todo mientras está rodeado por enemigos. Los recientes acuerdos de Abraham, normalizando relaciones con naciones árabes, crean exactamente la sensación de seguridad que la profecía describe, potencialmente preparando el escenario para el ataque sorpresa que Ezequiel predice. La profecía sobre judíos regresando de todas las naciones también continúa cumpliéndose. Israel ha traído a judíos de Etiopía, Yemen, la ex Unión Soviética, Europa, América, prácticamente todos los continentes. La ley del retorno permite a cualquier judío inmigrar automáticamente. Esto cumple predicciones sobre Dios reuniendo a su pueblo Cura de norte y sur, de este y oeste. El hebreo, lengua muerta durante 2000 años, fue revivido como idioma nacional moderno, algo sin precedentes en historia lingüística. La tierra desolada descrita por visitantes del siglo XIX ahora florece con agricultura avanzada. Las profecías sobre el desierto floreciendo cuando Israel regrese se cumplen literalmente. Israel exporta productos agrícolas a Europa desde tierras que eran áridas hace un siglo. Finalmente, está la profecía sobre la generación que vería a Israel restaurado, no pasando antes de que todas las cosas se cumplan. Jesús dijo en Mateo 24 que la generación que viera la higuera reverdecer, símbolo tradicional de Israel, vería todas estas cosas cumplirse. Si una generación bíblica son 70 u 80 años, según Salmos 90, y comenzamos a contar desde 1948, estamos exactamente en la ventana temporal. Esto no garantiza fechas específicas, pero sugiere urgencia profética que muchos creyentes sienten intensamente. El reloj que comenzó en 1948 está llegando a su conclusión según los cálculos proféticos más aceptados. Israel no solo es señal del fin, es el reloj maestro marcando cada momento que nos acerca al clímax, que los antiguos profetas vieron con claridad imposible de explicar naturalmente. Hemos recorrido un viaje extraordinario a través de 100 profecías del Apocalipsis, desde señales celestiales hasta pandemias globales, desde guerras nucleares inminentes hasta tecnología de vigilancia total, desde desastres naturales sin precedentes
hasta la restauración profética de Israel. Cada capítulo ha revelado convergencias inquietantes entre textos escritos hace 2000 años y eventos sucediendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Ahora enfrentamos la pregunta inevitable que todos nos hacemos después de absorber esta información. ¿Realmente estamos viviendo en los últimos días de la humanidad tal como la conocemos? ¿O simplemente estamos proyectando nuestros miedos modernos sobre profecías antiguas ambiguas? La respuesta no es tan simple como ningún bando quisiera admitir. Comencemos con el argumento más poderoso de los creyentes: la convergencia sin precedentes. Cada generación desde los apóstoles ha visto algunas señales apocalípticas. Hubo guerras, plagas, persecución, falsos profetas. Pero ninguna generación anterior vio todas las señales simultáneamente con la intensidad y escala global que experimentamos ahora. Pandemias globales coordinadas en tiempo real, capacidad técnica para vigilancia total y control económico absoluto, armas que literalmente pueden destruir toda vida en el planeta, desastres climáticos batiendo récords cada año, Israel restaurado como nación, Jerusalén como epicentro de conflicto mundial. Todas estas profecías convergiendo en una sola generación no tiene precedente histórico. La probabilidad estadística de esta convergencia ocurriendo por casualidad es astronómicamente baja. Los teólogos que estudian escatología señalan algo crucial. El Apocalipsis no describe eventos aislados, dispersos a través de milenios, sino una cascada acelerada de catástrofes comprimidas en un período específico que Jesús llamó el principio de dolores. Como contracciones de parto, las señales aumentan en frecuencia e intensidad a medida que el fin se acerca. Y eso es exactamente lo que los datos muestran. Pandemias más frecuentes, desastres naturales más intensos, tensiones geopolíticas escalando más rápido, cambio tecnológico acelerándose exponencialmente. El patrón no es aleatorio sino progresivo, exactamente como la metáfora del parto predice. Cada contracción es más fuerte y viene más rápido que la anterior, pero los escépticos presentan argumentos igualmente válidos. Cada generación ha creído vivir en los últimos tiempos porque el sesgo de actualidad hace que nuestros problemas parezcan únicos y sin precedentes. Durante la peste negra que mató a 1/3 de Europa, seguramente parecía el fin del mundo. Durante las guerras mundiales con sus matanzas industrializadas, muchos creyeron que el apocalipsis había llegado. Durante la Guerra Fría, con la amenaza de aniquilación nuclear mutua asegurada, el fin parecía inminente. Cada era tiene sus horrores que parecen apocalípticos a quienes los viven. La diferencia entre creer que tu época es especial versus reconocer que el sufrimiento humano es constante requiere humildad histórica que los creyentes apocalípticos a menudo carecen. La interpretación de profecías también es problemática. Los textos del Apocalipsis son deliberadamente crípticos, llenos de simbolismo que admite múltiples interpretaciones. Lo que una generación ve como cumplimiento literal, otra puede ver como metáfora espiritual. La marca de la bestia ha sido identificada como todo, desde monedas romanas con la imagen del César hasta códigos de barras modernos, pasando por chips RFID y ahora identificación biométrica. Si el símbolo es tan flexible que puede aplicarse a tecnologías separadas por 2000 años, ¿realmente es profecía específica o simplemente plantilla vaga que cada era adapta a sus miedos contemporáneos? Los escépticos argumentan que estamos viendo patrones donde no existen, porque creemos desesperadamente
encontrar significado y orden en el caos. Sin embargo, hay algo diferente sobre nuestra era que incluso escépticos honestos deben reconocer: la capacidad técnica. Generaciones anteriores no podían cumplir literalmente muchas profecías apocalípticas simplemente porque la tecnología no existía. Vigilancia global de cada persona simultáneamente era imposible sin satélites, cámaras, inteligencia artificial. Control económico, donde nadie puede comprar o vender sin autorización específica, requiere sistemas digitales que no existieron hasta hace décadas. Destrucción global instantánea necesita armas nucleares inventadas en 1945. Comunicación donde todo el mundo ve el mismo evento simultáneamente requiere televisión satelital e Internet. Nuestra generación es la primera en la historia humana con capacidad técnica para cumplir literalmente cada profecía apocalíptica. Eso no es interpretación, es hecho tecnológico verificable. La restauración de Israel es otro factor único que separa nuestra era de todas las anteriores. Durante 1900 años, las profecías sobre eventos finales centrados en Israel y Jerusalén eran teóricamente imposibles porque Israel no existía como nación. Los judíos estaban dispersos, sin